Ahora sí, buenas tardes, buenas noches, hermanas. Saludamos a todos quienes puedan estar en línea acompañándonos en esta tarde. Algunos problemitas de señal hemos tenido, así que, bueno, les pedimos las disculpas pertinentes también y agradecemos el que nos puedan acompañar. Esperamos nos puedan ir comentando como pues ya vamos en el estudio del capítulo número 3, perdón, número 4 de nuestro libro y agradecemos al Señor por quienes nos han podido acompañar, ¿ya? Así que les damos la bienvenida, nos demoramos un poquito también compartiendo el live, ¿cierto? A las presidentas de las uniones femeniles de nuestra región, a quienes enviamos un cariñoso saludo también para que ellas puedan compartirlos el link directamente con ustedes y puedan acompañarnos en la transmisión en directo. Así que les bendecimos, damos gracias al Señor por sus vidas y por acompañarnos también en este tiempo de estudios. Bueno, yo hoy día estoy con alguien bien especial, ya, así que siempre hemos tenido varios pastores, pero hoy día voy a presentar a un pastor muy especial para mí. Así que quienes nos acompañan nos pueden, los van a poder conocer, a quienes a lo mejor me conocían a mí, pero no conocían a mi esposo. Voy a presentarle aquí al pastor Cristian Leal ahí para que pueda prender su cámara y también nos pueda saludar antes de comenzar el estudio del libro del capítulo número 4. Pastor. Muy buenas noches, queridas hermanas. Es un gusto poder compartir con ustedes y con mi amada Carito, saludarles en esta noche. eh, una noche que se espera, ¿cierto? Porque se está estudiando un libro que es de mucha bendición, tiene muchos consejos muy útiles para nuestra vida. Así que les saludo, mi nombre, como decía mi amada, es Cristian Leal Lara, pastor de acá de la Iglesia Bautista Dios es Amor de Cunco. Casado ya, vamos a cumplir 20 años este año, agradecidos por ese amor que el Señor ha colocado en cada uno de nosotros para poder caminar juntos, para poder formar una familia en donde tenemos dos niñas que ya no son pequeñas y que amamos profundamente porque también son una manifestación de la bondad y la misericordia de Dios para con nosotros. Así que un saludo a cada una de mis hermanas, de los hermanos que están ahí conectados también y esperar que esta palabra que se ha estudiado en las uniones femeniles, que ha traído bendición a mi vida, también pueda traerla para cada uno de ustedes. Amén. Yo hoy día le voy a recibir como anfitriona, así que le saludo, pastor, y agradezco la buena voluntad de acompañarnos en este tiempo de estudio. Como le decía, saludando a nuestras hermanas, ya aquí algunas comienzan a colocar su saludo. Nuestra hermana Marcela Peralta desde el Sembrador de Talca, así que le saludamos también, le bendecimos, nuestra hermana Sara Pinilla y a las hermanas que nos están acompañando, así que Dios les bendiga. Acá en Cunco nosotros con un poquito de lluvia comenzó recién, estábamos conectándonos y comenzó la lluvia y se pone un poquito inestable la conexión y esperamos que todo funcione bien. Pastor, vamos a orar antes de comenzar, así que voy a tener el privilegio de orar para poder que el Señor le bendiga también en este tiempo de estudio. Oramos junto a nuestras hermanas también que nos acompañan. Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, queremos ir delante de su presencia, dándole gracias por este tiempo que nos permite poder conectarnos para estudiar su palabra. Sin duda, el motor de nuestra vida, Señor, es usted, Señor, quien nos impulsa cada día a través de su Espíritu Santo a poder crecer, a poder, Señor, buscar un tiempo para buscar de su palabra, para aprender más de usted. Y hoy un tema muy especial, el amor, Señor, ese amor que sobrepasa, Señor, nuestra mente, que sobrepasa, que incluso para nosotros es tan difícil de comprender, Señor, un amor inigualable, incomparable, Señor, de aquel que en ese amor tan profundo
envió a su Hijo a morir por nosotros, Señor, siendo pecadores, siendo, Señor, muchas veces quienes les rechazábamos, Señor, su amor se manifestó de una manera poderosa para nosotros, de misericordia y llena de gracia. Bendecimos la vida de su siervo, Señor, le cubrimos en este momento, oramos para que sus palabras sean directas de usted, Señor, para que usted le use, para que al hablar este tema tan importante también, que es el fruto más que debe haber en nosotros, también su palabra pueda llegar como un bálsamo, Señor, pero también como una corrección para nuestra vida, Señor, para enmendar, Señor, aquel camino que usted nos llama a transitar. Bendecimos la vida de quienes nos acompañan en este tiempo, Señor, para que su palabra también pueda edificar sus vidas. Damos gracias por todo y le dejamos este tiempo en sus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pastor, todo el tiempo para usted. Dios le bendiga. Muchas gracias. Espero no ser muy extenso ni tan breve tampoco. Y me ha tocado hoy día la bendición de poder compartir con ustedes acerca de una parte del fruto del Espíritu. A veces pareciera ser que el fruto del Espíritu es algo así como una ensalada de frutas, pero no lo es. El fruto es un solo fruto que contiene cada uno de los ingredientes o de lo que aparece en la palabra allí, de estas virtudes, en donde el amor viene siendo esta primera virtud, y vamos a ver en el día de hoy qué características tiene esta virtud. Y quisiera comenzar con, con una porción que está ahí en 1 Corintios 13, del 1 al 3, que nos habla de la importancia del amor, porque en realidad sin amor en nuestra vida, como creyentes, toda acción se vuelve inútil. Si el amor no está presente, se nos complica todo. Y esto muchas veces se lleva al plano de la relación, ¿cierto? De afecto entre dos personas, pero vamos a ver hoy que el amor es algo que está por sobre los sentimientos, ¿ya? Y el amor sin acción, como les decía, se vuelve inútil. Y dice el apóstol Pablo, esto está en la versión TLA: si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso, soy como una campana desafinada. Qué término, ¿cierto? Eh, más gráfico de lo que puede ocurrir en nuestra vida si no tenemos amor. Podemos saber muchas cosas, podemos tener mucho conocimiento, pero si carecemos de amor, es solo ruido. Eso es lo que nos dice la palabra. Si no tengo amor, dice más adelante, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. Si nos encontráramos con una persona que tuviese estas capacidades, con un hermano, con un pastor, con una hermana que pudiese comprender la palabra de una manera especial, pero si no tenemos amor, dice que eso no sirve de nada. De nada sirve que mi confianza en Dios me haga mover montañas. De nada sirve esa fe, ¿cierto? Esa vida de fe si no tenemos amor. Si no tengo amor, de nada me sirve, dice, darle a los pobres todo lo que tengo. De nada me sirve dedicarme en cuerpo y alma a ayudar a los demás. Quizás uno pudiera decir, pero ¿cómo alguien, cierto, puede hacer cosas buenas y hasta dar su vida por otros sin tener amor? Pero la Biblia nos cuenta que esto es posible, ¿ya? Es posible que esto ocurra. Y lo triste es que si no hay amor, todo ese esfuerzo se termina transformando en basura, se termina transformando en algo sin sentido. Entonces, el amor es algo necesario en nuestra vida. No podemos vivir sin este amor. Y a través de esta reflexión, del desarrollo de este tema, vamos a llegar en algún momento a entender dónde está el origen de este amor y cómo este amor es el que tiene que ir transformando todo nuestro ser, y cómo este amor finalmente es el que permite que todo se vaya entrelazando y todo vaya cobrando sentido. Para el creyente, el amar es un mandamiento. Para la sociedad en general, el amor, por así decirlo, es un sentimiento muy importante,
un sentimiento que lleva a las personas a unirse en matrimonio, un sentimiento que lleva a un padre, a una madre a proteger a sus hijos, a proteger a su familia, a tener que esforzarse por trabajar, por mantener su hogar. Pero la palabra a nosotros, quienes hemos creído en el Señor, nos recuerda que el amar es un mandamiento. Y Romanos capítulo 13, versículo 9, dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Jesús dijo, en esto se cumple la ley. Y aquí en Romano, el apóstol Pablo nos dice, nos recalca lo mismo, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque claro, si alguien ama a su prójimo, no va a ser algo indebido. Si alguien ama a su prójimo, no va a actuar egoístamente pensando solo en sí mismo, sino que va a pensar en el otro. El amar es un mandamiento, amados hermanos. No podemos decirle al Señor, mira Señor, sabes que no siento amar a esta persona, no siento amar, a estos puedo amar, pero a estos no los siento amar. El problema no lo estás teniendo con la persona solamente, sino que lo estás teniendo con aquel que te da el mandamiento de amar a tu prójimo como te debes amar también a ti mismo. Aquí hay como un resumen de lo que dice el autor acerca del amor, ¿ya? Y al ladito yo les coloqué una figura, ya voy a explicar qué significa esa cruz media extraña, ¿ya? Dice el autor que el amor viene siendo el primero de los rasgos del fruto del Espíritu. Es el primero de la lista, ¿cierto? Porque partimos con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice la Escritura que contra esto no hay ley. Pero el primero de la lista es el amor. Y por algo, el Señor permite que este sea el primero de la lista. El amor viene siendo el origen de toda virtud, es como el origen de todos los demás. Para que haya gozo, primero tiene que haber amor. Ahora, si lo llevamos esto al contexto de nuestra conversión, primero conocimos y experimentamos el amor de Cristo y luego vino a nosotros el gozo de la salvación. Y luego, ¿cierto? En este formarnos y ser como Cristo, vamos a tener la mansedumbre de Cristo, vamos a lograr ser humildes, pero lo primero es el amor. Y lo primero es el acto de amor que el Señor hizo por nosotros. El amor viene a ser esta virtud que une las otras virtudes del fruto del Espíritu. Es el conector, el pegamento entre una y otra. Y el amor viene siendo la expresión palpable de nuestra devoción a Dios. O sea, nuestro amor a Dios se tiene que mostrar con actos hacia nuestro prójimo, hacia quienes nos rodean. La figura que aparece ahí es una figura que habla de una proteína que tenemos cada uno de nosotros en nuestro cuerpo. Tendríamos que tener un microscopio para poder verla. Pero es una proteína que se llama laminina y tiene forma de cruz. Y no en solo eso, ¿cierto? Nos dice algo, sino que esta proteína cumple una función súper importante porque sin esta proteína, el cuerpo del embrión que se gesta en el vientre de la madre no podría tener estructura ni podría crecer. La función de esta proteína es que esta proteína está antes que se formen los órganos y es la que va haciendo de puente para que todo el cuerpo del bebé sea bien formado. Cuando esta proteína falla, entonces también hay malformaciones. Ahora, ¿qué ocurre si nosotros hacemos una analogía entre esta proteína y el amor? Cuando el amor está presente, todo se conecta. Nuestra conexión con el Señor está bien, pero también la conexión con quienes nos rodean. Como estamos bien conectados con el Señor, vamos a mostrar ese amor que no es egoísta, ese amor que no es jactancioso, ese amor que no busca lo suyo, ese amor que perdona, y obviamente todo se va a desarrollar de buena forma y el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, va a crecer sano y va a crecer bien. Pero cuando el amor deja de estar presente, ocurre lo contrario. Así como cuando la laminina no está,
¿cierto? Vienen las enfermedades, vienen quizás los tumores, vienen los dolores. Lo mismo ocurre cuando el amor deja de estar presente en nuestra vida. Y para poder tener amor, necesitamos estar muy bien conectados con el Señor. Necesitamos dejarnos moldear por Él. Necesitamos poder aprender de Él, recibir de Él ese amor perfecto para que ese amor fluya también a través de nosotros y los demás puedan irse formando de una manera correcta y de una manera sana. Ahora, es imposible que nosotros podamos amar a Dios sin amarnos los unos a los otros. Eso lo dice la palabra. O sea, nadie podría decir, no, yo amo a Dios con todo mi corazón, pero a este vecino o a este hermano, yo no lo puedo pasar. La palabra, una y otra vez, nos recuerda que esto no es posible. Primera de Juan 4:21 dice, el que ama a Dios, ame también a su hermano. O sea, si usted dice amar a Dios, usted tiene que amar a su hermano. Y su hermano y su prójimo parten por los de su hogar, por su familia. Parten por, o sea, si queremos que el Señor obre en nuestra vida, debemos obedecerlo. Y en la obediencia está el que amemos a nuestros hermanos. Mateo 22:39 nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nuevamente, o sea, amar a nuestro prójimo. Y Juan 13:35 dice Jesús, poco antes de ir a la cruz, en esto conocerán que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Nuestra mejor manera de evangelizar es amándonos y no teniendo ese amor fingido, no solo ese amor de palabras, sino ese amor que se ve, porque Jesús les dice a sus discípulos, en esto conocerán los demás que son mis discípulos, no en que anden con un cartel, no en que anden publicando en Facebook que son hijos del Señor, que anden colocando letreros que digan que usted pertenece a Cristo, sino la gente va a conocer, las personas van a conocer y nos observan qué tan real es nuestra fe y lo evalúan dependiendo del amor que vean entre los unos y los otros. El amor perfecto y su origen, ¿ya? ¿Desde dónde se origina este amor tan perfecto? Y primera de Juan 3:14 al 16 nos cuenta y nos da la respuesta a esto. Y dice, según la versión NTV, que si nosotros amamos a nuestros hermanos creyentes, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida. Pero el que no tiene amor sigue muerto. ¿Se da cuenta de la importancia del amor? Si no tenemos amor, estamos muertos. La Biblia nos recuerda que cuando Cristo llegó a nuestra vida, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Y un cuerpo muerto no puede hacer nada por otros, ¿cierto? Cuando Jesús detenía esas caravanas donde iban alguien muerto, lo llevaban. Pero bastaba un toque de Cristo para que ese muerto volviera a la vida. Y el dolor que había alrededor de él porque estaba muerto desaparecía. Amados hermanos, cuando no tenemos amor, cuando no hemos experimentado el amor de Cristo, la persona está en esa muerte, pero a través del amor nosotros somos llamados a transmitir vida. Todo el que odia a su hermano, en el fondo de su corazón es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna en él. Esto suena fuerte, pero la palabra también nos recuerda y Jesús se lo dijo en algún momento a los religiosos, que ellos no eran hijos de Dios, sino que eran hijos del diablo, porque el diablo es homicida, es mentiroso desde el principio. Pero en Cristo nosotros podemos tener una nueva vida y podemos pasar de esa muerte a experimentar este amor perfecto y luego poder transmitirlo también a los demás. Conocemos el amor verdadero, dice la palabra, porque Jesús entregó su vida por nosotros, de manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. ¿Cómo conocemos este amor perfecto? A través de nuestro Señor Jesucristo, aquel que murió por nosotros, aquel que vino a nuestro encuentro, aquel que nos rescató, aquel que nos perdonó y sigue perdonando nuestros pecados, aquel que nos tiene paciencia, aquel que nos da una y otra oportunidad, aquel que ha colocado dones en nosotros, aquel que amorosamente nos corrige cuando fallamos, que no nos avergüenza,
pero que también quiere que este amor nosotros lo podamos transmitir a nuestros hermanos. ¿Y cómo transmitimos ese amor? Bueno, usando nuestros dones, usando aquello que Dios nos ha dado para que la iglesia pueda crecer. El amor no es egoísta, ¿ya? Cuando el amor está presente en un creyente, eso nos va a llevar a accionar. No nos va a llevar a quedarnos sentados ahí esperando que otros nos muestren amor, sino que el amor nos va a impulsar a ser siervos útiles que hagan que su iglesia crezca y siervos útiles que adoren y glorifiquen al Señor. Vamos a ir ya entrando en materia con los puntos que nos presenta este libro, que son 5. El primero dice relación con que Dios es amor. La esencia de Dios es el amor. Así como Dios es santo, ¿cierto? La Biblia recalca que Dios es 3 veces santo. También la Biblia nos recuerda una y otra vez que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que el amor de Dios es tremendamente especial, ¿cierto? Y que se manifiesta para con los suyos. Hay un texto que está allí en Segunda de Crónicas 7:2, y este texto nos relata un momento de la historia del pueblo de Israel cuando Salomón dedica el templo, ¿ya? Era un momento muy esperado, se hicieron y se siguieron las instrucciones que Dios había dado, y era un momento en que ya la gloria de Dios no iba a estar en el tabernáculo, en esa tienda, sino que iba a estar en este templo que había sido también una muestra de la provisión de Dios, ¿ya? Porque todo lo que tenemos lo recibimos de parte de Dios. La sabiduría para construir ese templo la había dado Dios. Pero cuando ellos hacen esta dedicación, el texto nos relata, dice que cuando vieron los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron. Y aquí viene lo interesante, ¿ya? Que dice que alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y sus misericordias para siempre. Ellos experimentaron la gloria de Dios, vieron de manera visible, ¿cierto?, descender este fuego que no consumió el templo, no era un fuego del que vemos nosotros, ¿cierto?, que consume, que quema, que destruye, sino que era un fuego que venía del cielo y un fuego que manifestaba la gloria de Dios. Pero lo que provocó en estos sacerdotes y en el pueblo fue que ellos adoraron a Dios. ¿Y qué dijeron? Que Dios era bueno y que sus misericordias eran para siempre. Entonces esto nos recuerda, también hay un momento que ocurre con Moisés, que después de él experimentar la gloria de Dios, también él adora a Dios por su misericordia, por su amor. ¿Ya? Y esto nos recuerda entonces que la bondad de Dios se expresa también en su gloria. Quizás la mayoría de los que estamos acá, no sé si hay alguien, y probablemente no, que haya experimentado esta gloria de Dios así como nos relata la Biblia, ¿ya? Con este poder, con prodigios, con señales. Pero, ¿quién no puede decir que ha experimentado la bondad de Dios? Esa bondad maravillosa que nos rescató un día, pero que cuando estamos a veces tan complicados, nos abraza. Esa bondad que produce paz en nosotros. Esa bondad que nos permite, estando en medio de una tormenta, estar tranquilos. Esa bondad que renueva nuestras fuerzas. Esa bondad que nos ayuda a perdonar. Esa bondad que nos hace ver la vida de una manera diferente. Todos la hemos experimentado. Todos hemos experimentado el amor de Dios de una u otra manera. Por lo tanto, la Biblia nos recuerda eso, pero también nuestra experiencia de vida nos recuerda que nuestro Dios es un Dios bondadoso y que su amor es infinito, que su amor es un regalo para con nosotros en el día a día. Dios es amor. Y si Dios nos ama, ¿cómo podemos reaccionar a ese amor? Bueno, en primer lugar, amando a Dios. Y el amor a Dios nos lleva a buscar crecer en santidad. Eso ocurre cuando conocemos recién al Señor. Venimos de una vida cuando llegamos a Él con muchas imperfecciones, llegamos como estábamos en el mundo. Pero cuando Él nos abraza, Él comienza a hacer cambios en nuestra vida, tal como lo hace con el hijo pródigo. Este padre que ve llegar a este hijo hediondo, maloliente, y pide que le pongan
calzado, que le den ropa nueva, que lo bañen, que pongan un anillo en su mano. ¿Cómo podríamos volver a ensuciarnos con esas ropas nuevas? Obviamente, cuando tenemos este encuentro con Dios, ese amor de Dios hacia nosotros nos debe llevar a buscar crecer en santidad. Si eso no ocurre, algo está fallando en nosotros. Pero también ese amor de Dios que recibimos nos debe llevar a amar a las personas. Y el amor no son solo palabras, sino que también tiene que ver con servir con humildad. Jesucristo, nuestro Señor, nos dio el ejemplo cuando Él lava los pies de sus discípulos, incluido Judas, y lo hace tomando la posición humilde. ¿Ah? Él no solo le dijo a sus discípulos que los amó, con ese acto les mostró cuánto estaba preocupado por ellos, por hacer este acto que era como que los pies descansaran, era como un regaloneo. Si el Señor lo hizo por nosotros, nosotros también somos llamados a hacer lo mismo por otros. Tristemente, a veces pareciera ser que todos estamos sentados como los discípulos, mirando unos con otros, diciendo, ya, pues, ¿y quién lo va a hacer? Cuando el Señor nos mira a nosotros, nos dice, yo ya lo hice, ahora les toca a ustedes. Y una iglesia en donde hay amor por Dios y en donde hay amor que va más allá de las palabras, es una iglesia que va a estar en armonía y es una iglesia que va a poder transmitir ese amor hacia aquellos que aún no han tenido este encuentro transformador con nuestro Señor. El segundo punto dice relación con el costo de amar. Amar no es gratis. No lo fue para nuestro Señor. El amor que Él tuvo por nosotros le costó la vida, le costó hasta su última gota de sangre en la cruz del Calvario. Él pagó el costo más alto que pudo haber pagado. Él se dejó humillar, Él se dejó abofetear, Él se dejó clavar en la cruz. Todo por amor a nosotros. En esto hemos conocido, dice el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Eso dice primera de Juan 3:16. ¿Y qué manera de resumir todo lo que Cristo hizo por nosotros? En eso conocemos su amor, en que Él, pudiendo haber bajado de esa cruz, pudiendo haber destruido a los que lo clavaron, a los que los condenaron, decidió no hacerlo. Es más, estando en la cruz, oró por ellos y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amar no es gratis. Amar nos lleva a pagar costos, pero son costos, mis amados hermanos, que siempre valdrán la pena. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, texto conocido, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios le costó separarse de su Hijo. Este, este costo que pagó Cristo fue que en algún momento, cargando el pecado, tu pecado y mi pecado, tuviese que expresar esas palabras y decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese también fue el costo por nuestra vida, amados hermanos, amadas hermanas, el costo, ¿cierto? De que hoy nosotros experimentemos su perdón, que hoy nosotros tengamos esta nueva vida, pero así como Él pagó un costo por nosotros, la palabra también nos invita a nosotros a estar dispuestos a pagar costos para que otros le puedan conocer. Y quizás cuando escuchamos esto nos acordamos de aquellos misioneros que muchas veces dan su vida por llevarle el mensaje a los que no lo conocen. Nos acordamos de este Esteban que fue martirizado allí en esta iglesia primitiva, pero quizás nosotros no vamos a recibir piedrazos, pero tenemos que estar dispuestos a asumir costos para mostrar su amor a aquellos que aún no lo han conocido. Porque el amor sin acción, mis amadas hermanas, es solamente ruido. ¿Ya? Cuando alguien está en una relación, ¿cierto? Al principio puede prometer muchas cosas y pueden ser muchos sueños, pero en algún momento estas cosas tienen que concretarse. Porque si no se concretan, ¿qué van a decir? No, están puro chamullando nomás. Y el amor sin acción es solo eso, es ruido, es chamullo, pero no es nada. Primera de Juan 3:17 dice, pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cierto? Santiago por ahí nos habla también de esto y nos dice que si vemos a alguien en necesidad no le vamos a decir, oye, voy a orar por ti,
si ves que lo que necesitas es un pan. ¿Ah? El amor nos tiene que llevar a reaccionar. Y el Señor no nos pide que demos lo que no tenemos, sino que nos pide que demos de aquello que Él nos ha dado. Entonces, si hay necesidad a nuestro alrededor, y a veces puede que esa necesidad no sea económica. Hoy día hay muchas personas que están necesitadas de alguien que se siente a su lado y los escuche. Y si el amor de Dios mora en nosotros y no hacemos nada, ¿cómo se explica aquello? ¿Qué está haciendo nuestro amor? ¿Está haciendo algo verdadero o está haciendo solamente ruido? Filipenses 2 del 20 al 21 dice, pues aquí Pablo habla de Timoteo, ¿ya? Y pone a Timoteo como un ejemplo de preocupación por los filipenses. Y dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. El amor no es egoísta, ¿ya? Y Pablo describe a Timoteo como alguien que no buscaba lo suyo propio, sino que buscaba lo que era de Cristo Jesús. El amor de este mundo lleva a que las personas hagan algo, pero siempre buscando, o sea, yo te amo mientras yo reciba algo a cambio. Cuando ya eso no ocurra, yo te dejo de amar. Ese es el amor del mundo, busca lo suyo propio. Pero el amor verdadero es un amor que se interesa de verdad por el otro. Como Timoteo se interesaba por los filipenses y Pablo dice, bueno, ¿a quién mejor? ¿Quién mejor para ir a ser de bendición para esta iglesia? Voy a mandar a Timoteo, a alguien que los ama porque ama en primer lugar a Cristo. El tercer punto nos habla de que el amor siempre nos va a llevar al perdón, ¿ya? No podríamos decir que somos hijos del Señor y pasarnos la vida sin perdonar, ¿ya? Porque Él a nosotros nos perdonó y nos sigue perdonando. De hecho, cuando nosotros pecamos, la palabra nos dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y para que eso ocurra, no es que el Señor nos vaya a tener una semana esperando una respuesta, ¿cierto? Sino que nos perdona inmediatamente. Y si Él nos perdonó, como nosotros no vamos a perdonar a aquellos que nos han ofendido. Primera de Juan 4 del 10 al 11. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Siempre el Señor lo ha hecho primero, el amarnos. Siempre Él da el primer paso. Por lo tanto, porque a veces para perdonar se dice, no, pero es que el otro se equivocó, entonces el otro tiene que venir acá, yo lo perdono, estoy dispuesto, pero Él que dé el primer paso. Pero la palabra aquí nos recuerda que en nuestro caso, el que dio el primer paso fue el Señor. Y de hecho, cuando a veces nos taimamos, nos enojamos, nos quedamos, ¿cuántas veces el Señor, siendo Dios, no te ha hablado y te ha dicho, hija, levántate, hija, perdona, hija, súmate al gozo? Como aquel padre cuando sale a buscar a ese hermano enojado porque el padre estaba haciendo una fiesta por este hijo que se había portado tan mal y había vuelto, porque él creía que era superior. Pero este padre lo trata de convencer y decirle, hijo, ven, alégrate conmigo. Amados hermanos, si Cristo nos ha perdonado, nosotros también tenemos que perdonar. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Las personas no van a ver a Dios, pero sí nos ven a nosotros. Sí le ven a usted, mi amada hermana. Y ese amor que usted refleja es lo que va de alguna manera a impactar para bien o para mal a quien a usted le está rodeando. Somos cartas leídas. Pero ¿qué ocurre si no perdonamos? ¿Cómo podríamos transmitir el mensaje si los demás saben que hay algo que todavía no solucionamos? La falta de perdón, ¿cierto? Complica nuestra relación con los demás, pero en primer lugar, complica nuestra relación con el Señor. El amor nos lleva al perdón. El amor de Dios hizo posible que fuéramos perdonados. Eso es lo primero. Sin el amor de Dios no hubiese habido perdón. Estábamos destituidos de su gloria, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados,
Estábamos descarriados como ovejas, pero el amor de Dios hizo posible que usted y yo fuésemos perdonados. Y fuimos perdonados por amor, como aquella historia del siervo que tenía una deuda impagable, que debía una cantidad de dinero que en toda su vida iba a poder juntar. Una cantidad de dinero que quizás sobrepasa lo que tienen los que tienen mucho dinero en este día. Él lo debía. Pero un día el rey, ¿cierto?, atendió a su clamor cuando él le dice, tenme paciencia y yo te pagaré todo. Y a pesar de que el rey sabía que él no podía pagar, le perdonó la deuda. A cada uno de nosotros, amadas hermanas, el Señor pagó una deuda impagable y nos hace libre. Y ahora que somos libres, el Señor nos invita a perdonar como Él perdonó. El perdón es un acto de amor, ¿eh? Es un regalo. Y es un regalo que trae libertad. Es una demostración de amor que libera. ¿Y sabe quién libera primero? Al que perdona. Porque usted no necesita que alguien le pida perdón para perdonar. De hecho, el Señor le perdonó a usted antes que usted le pidiera perdón. Porque el Señor fue a la cruz antes que usted se arrepintiera. Y ese mismo acto de amor lo debemos vivir nosotros. La falta de perdón trae enfermedades, trae resentimientos, trae amargura, trae tanta cosa. Pero cuando perdonamos, nosotros somos liberados. Pero también podemos liberar a otro. Porque hay un dicho que no es bíblico, ¿cierto? Pero que a veces uno lo escucha por ahí. Y cuando alguien pide perdón, el otro le dice, mira, yo te disculpo, pero no te perdono, porque el único que perdona es Dios. Pero la palabra nos recuerda y nos invita a que nosotros podamos perdonar. Jesús cuando enseña esta oración modelo, él dice, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y cuando cuenta la historia, esta historia de los dos deudores, dice que aquel que no tenga misericordia, bueno, el Señor tampoco va a tener misericordia con él. Entonces, no hay opción. No es que perdonemos cuando lo sintamos o cuando queramos. Debemos perdonar. Y el perdón es una demostración del amor de Dios habitando también en nosotros. La palabra nos invita luego a poder crecer en amor, a que podamos crecer en este amor. Y el crecimiento en amor dice relación con que, bueno, ¿cómo podemos crecer en amor? En primer lugar, saturando nuestra mente con la palabra. Juan 4:47, en este diálogo que Jesús tiene con los religiosos, en algún momento él dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. ¿Ya? Si Cristo vive en mí, si Cristo transformó mi vida, si entiendo de dónde fui sacado, si entiendo que este amor, este Dios me amó tanto, y yo quiero responder a ese amor, corresponder a ese amor, entonces la palabra tiene que llenar mi mente, porque a través de la palabra puedo conocer al Señor. Y cuando mi vida está nutrida de la palabra, entonces también yo voy a poder crecer en este amor perfecto. ¿Qué más puedo hacer para crecer en amor? Orar para vivir la palabra. El salmista dice en el Salmo 143:10, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, que tu buen espíritu me guíe por un terreno firme. Orar, a veces oramos para que el Señor nos sane, oramos para que nuestros hijos estén bien, oramos para que no nos pase nada malo, pero cuán importante es orar para que vivamos la palabra. A veces oramos para que otros vivan la palabra, no con estas palabras, pero oye, que mi esposo cambie, que mi hijo cambie, que mi vecino cambie. ¿Y en qué momento oramos para que el Señor nos cambie a nosotros? Porque cuando el Señor nos cambia, el amor de Él va a ser más visible y quizás vamos a ganar a otros no por nuestro discurso, sino que por nuestra conducta. En algún momento la palabra, ¿cierto? El consejo para la esposa era que se ganaran a sus esposos sin palabra, solo por su conducta. Y ese consejo es válido no solo para la esposa, es para cada uno de nosotros, ¿cierto? Que podamos vivir la palabra, pero tenemos que pedir la ayuda del Señor, la ayuda de su Santo Espíritu, para que la palabra no solo sea conocimiento, no solo sea letra, sino que sea acción, sea vida. Y finalmente en Romanos 13:10
Dice, el amor no causa daño a nadie. Cuando amamos a los demás, estamos cumpliendo, ¿cierto?, la ley. Entonces, obedecer la palabra. ¿Cómo crecemos en amor entonces? Bueno, llenando nuestra mente con la palabra, orando para vivir la palabra y obedeciendo la palabra. Cristo hizo todo esto, ¿ya? ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando Él fue tentado, respondió con la palabra y dijo, escrito está. La oración era parte constante de su día a día, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios. Se apartaba a orar, se apartó a orar antes de elegir a los discípulos, se apartó a orar después de la multiplicación de los panes y los peces, oró antes de ir a la cruz, oraba constantemente a tal punto que los discípulos le dijeron en algún momento, enséñanos a orar. No le dijeron, enséñanos a hacer milagros, le dijeron, enséñanos a orar. Y si alguien obedeció la palabra, Él es el ejemplo, porque Él no hizo nada sin que estuviese bajo la voluntad de su Padre. Incluso fue a la cruz, ¿cierto? Sometiéndose a la voluntad de su Padre. Cristo es nuestro mejor ejemplo de amor. Y si queremos, ¿cierto?, honrarle a Él y que nuestra vida tenga un sentido, bueno, tenemos que aprender de aquel que nos amó a nosotros y debemos también seguir su ejemplo. Y finalmente, aquí hay una promesa y hay un recordatorio para cada una de ustedes, mis amadas hermanas. Amar nunca será en vano. Quizás cuando Cristo murió en la cruz estaba solo, sus discípulos estaban escondidos, pero él sabía lo que estaba haciendo. Y su muerte, como ese grano de trigo, ¿cierto?, trajo a la vida a una iglesia de la que usted y yo somos parte. A veces amar pareciera ser en vano cuando no recibimos retribución por ese amor. A veces decimos, ya no voy a actuar de la misma manera. No vale la pena mostrar amor. Pero mire lo que nos dice la palabra. Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Hay una recompensa siempre del Señor. Amar vale la pena. Un día, cuando estemos delante de su presencia, va a valer la pena. Va a valer la pena haberle obedecido. Hay un mundo y vivimos en un mundo que está muy necesitado de amor, que han escuchado del amor y que conocen de un amor, pero de un amor egoísta, de un amor imperfecto, de un amor que hiere, de un amor que causa daño. Y ese no es el amor, no es el amor de Cristo. Usted y yo tenemos que experimentar ese amor. Tenemos que dejar que el Señor sane nuestras heridas y tenemos que mostrar ese amor a aquellos que no le conocen. Porque, ¿cierto? Cuando amamos como Él nos manda, vamos a experimentar cosas que ojos no han visto y oídos no han escuchado. Porque Dios tiene algo especial para aquellos que lo aman. Y aquellos que lo aman, amarán a su prójimo como a ellos mismos. Aquellos que lo aman, perdonarán. Aquellos que lo aman, pondrán sus dones al servicio de la obra del Señor. Aquellos que lo aman, no solo hablarán, no solo cantarán bonito en el día domingo, sino que en el día a día, de lunes a domingo, demostrarán en donde quiera que estén, en el hogar, en el colegio, en el trabajo, mientras van caminando, quién es el que reina en su vida. Y sus acciones demostrarán que son discípulos, discípulas del Señor. Que Dios les pueda bendecir, mis amadas hermanas. Espero que este tiempo haya sido un tiempo que también traiga algo fresco a su vida y el desafío es a que podamos amar, amar como el Señor nos lo ha enseñado. Amén. Muchas gracias, Pastor, por acompañarnos. Y bueno, saludamos a todas nuestras hermanas. Y bueno, yo le hacía una pregunta al Pastor Iván, que nos acompañó la semana pasada, y también se la hago a usted, Pastor. Es un tema muy importante y relevante el tema del amor, en el sentido de comprender el amor de Dios primeramente para con nosotros. Pero creo que también nos hemos vuelto un poco egoístas cuando pensamos que solamente en esta relación de Dios hacia nosotros, pero no de nosotros hacia los demás. Eh, ¿Por qué crees que quizás nos costará tanto amar Yo como creo, quizás nos pide el Señor que amemos?
precisamente a causa de nuestro egoísmo. Mm, Pensamos demasiado en nosotros. Eh, la semana pasada nos tocaba estudiar acerca de esto, de un libro que estudiaron la Unión Femenil el año pasado y hablaba del egoísmo. Y una de las señales de egoísmo, decía, es cuando conversamos, por ejemplo. Y a veces el ejercicio era pregúntate y recuerda cuánto tiempo ocupaste en preguntarle al otro qué es lo que estaba sintiendo y cuánto hablaste de lo que tú sentías. El egoísmo a veces nos lleva a centrarnos en nosotros mismos, en sentir que todo tiene que girar en torno a nosotros y que si amo, si hago alguna acción de amor, enseguida el otro tiene que responderme con algo, porque si no, entonces no hago nada más. Yo creo que parte por ahí, por ese egoísmo que es como parte de esta naturaleza que tenemos y con la que tenemos que batallar. Porque cuando miramos a Cristo, miramos a alguien que no fue egoísta. Él pensó en nosotros primero. Porque si él hubiese pensado en él, se queda en el cielo. Si él hubiese pensado en él, no va a la cruz. Si él hubiese pensado en él, no nace en un pesebre, hubiese preparado todo para nacer en otro lugar. Pero todo lo hizo pensando en nosotros. Y uno cuánto agradece eso. Pero ahora el Señor nos lleva a nosotros a salir de nuestra comodidad, ¿cierto? Porque a veces hay cosas que no queremos hacer porque no nos acomodan. Eh, Tenemos que pedirle al Señor que quite el egoísmo de nosotros para poder pensar en otros, para poder dedicar tiempo para otros, ¿cierto? El egoísmo se ve en que a veces en una iglesia pueden haber 50 miembros y los 50 están esperando que alguien los llame. Y los 50 esperan lo mismo, egoístamente, que alguno tome la iniciativa y me llame. Nadie me llama. Pero cuando hay amor, eso nos debe dar la vuelta. Si nadie me ha llamado a mí, seguramente a otro nadie lo ha llamado. Y yo puedo romper eso y puedo comenzar a llamar. Lo mismo a veces estamos esperando que, oye, en la iglesia nadie hace nada, no usan sus dones. Pero a veces el que lo dice también está sentado y no está haciendo nada. Entonces espera que otro se comprometa, no están comprometidos, pero ¿cómo estoy yo? El egoísmo sin duda es la piedra de tope para que demos pasos, porque a veces declaramos que amamos a Dios y levantamos nuestras manos y agradecemos por lo que Él ha hecho por nosotros, que no nos vamos a cansar de agradecer, pero el Señor quiere más que gratitud con nuestras palabras, Él quiere que nuestras acciones muestren el amor, cierto, que decimos tener por Él hacia los demás. Gracias, Pastor. Yo creo que hoy día nos pasa eso, que hemos caído, o a veces en lo personal nos cansamos, ¿cierto?, de dar y esperamos egoístamente que de repente ese amor que entregamos se vuelva de alguna manera como que nos den la vuelta de mano, no sé si así decirlo, Mm, pero y al final eso nos va decepcionando, pero es algo que tiene que pasar en el mundo, no en nosotros, pero a veces mm, lastimosamente pasa en nosotros que cuando no nos devuelven la mano nos cansamos de amar como el Señor nos pide amar. Así que, mm, pastor, llévenos en oración también. Bueno, para despedirnos de este tiempo, agradeciendo sin duda a nuestras hermanas que nos acompañan, que comentan, que bendicen, encargarles, ¿cierto?, las oraciones por cada pastor que nos ha acompañado mm, y por quienes nos van a acompañar. Les invito a acompañarnos el próximo lunes, nos va a estar acompañando el pastor Alex Ugarte, ¿cierto? Que bueno, fue encargado también de cruzada en nuestra región el año pasado. Él nos va a estar impartiendo el tema del gozo, así que les pedimos también nos puedan acompañar en este día. Saludamos, mm, como decía, reiterando a cada uno de los hermanos que nos han acompañado, que comentan también, que colocan sus comentarios ahí, que el Señor les bendiga a cada uno. Así que, pastor, despídanos con la oración y agradecidos mm. de este tiempo de poder compartir esta hermosa palabra sobre el amor. Amén. Amado Padre Celestial, estamos, mi Dios, delante de tu presencia. Señor, en primer lugar, dándole gracias por su amor tan especial y tan personal para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque ese amor maravilloso fue el que hizo posible que tu Hijo viniera a esta tierra y muriera en una cruz, Señor, para que nuestros pecados fuesen perdonados, para darnos una nueva vida, para darnos nuevas oportunidades. Gracias, Señor, porque hoy nos das el privilegio de ser tus hijos, de ser llamados tus hijos, de saber que tenemos una herencia asegurada en el cielo y de saber que en el día a día, gracias a tu amor, no estamos solos,
Tu presencia nos acompaña, tu presencia nos bendice, tu presencia, Señor amado, nos sostiene, tu presencia renueva nuestras fuerzas, tu presencia conforta nuestra alma, Señor. Pero Dios amado, pedirle en esta hora que usted que nos conoce, a cada uno de quienes ha estado conectado, de quienes quizás verán este video más tarde, Señor, que en cada uno ese amor que tú has puesto nos impulse a mostrar tu amor a los que hoy día están en oscuridad. Estamos en un mundo que está lleno de tantas cosas, que está lleno a veces de cosas materiales, está lleno de conocimiento, está lleno, Señor, de experiencia, pero si no tienen el amor tuyo, de nada sirve. Por eso que le pedimos, Señor, que usted nos dé la gracia y nos dé la sabiduría y nos dé, Señor amado, esa capacidad especial para mostrar ese amor tuyo a aquellos que están en oscuridad. Y que tu amor, Señor, sea como esa luz que los ayude a poder salir de sus tinieblas y a poder ser transformados y restaurados para tu honra y para tu gloria. Oramos en esta hora, Señor, para que si alguien ha estado conectado y no te ha conocido, Señor, te pueda experimentar y te pueda recibir en su corazón y pueda ser una nueva criatura. Gracias, Señor, porque en ti hay esperanza. Gracias, Señor, porque tú no eres un Dios al que tenemos que mirar con miedo, sino como dice tu palabra, nos podemos acercar a usted confiadamente a ese trono de gracia. Gracias al sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Bendice a cada una de mis hermanas, Señor, de los distintos lugares desde donde están conectadas. Que tu gracia les abrace, que tu gracia, Señor amado, les impulse a amar tu palabra y a vivirla, Señor. Bendice cada iglesia representada. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanas. Gracias, pastor. Le comparto a las hermanas tan lindo pastor que nos acompañó hoy día. Y nos vemos el lunes, hermanas. Que el Señor les acompañe y bendecimos también la vida del pastor Alex, que nos va a estar acompañando el próximo lunes. Muchas gracias por acompañarnos. Dios les bendiga. Saludos, pastor. ¿A quién le puedo enviar saludos solo? Los saludos los doy en privado. No, Amén. saludar a cada una de nuestras hermanas nomás y agradecer esta linda instancia. Un abrazo, hermanas. El Señor les bendiga. Amén. Bendiciones.